estamos perdiendo el tren de esa revolución tecnológica porque no aprovechamos el talento. Estas encuestas que se hacen de cómo es la educación en España, entre otras cosas, lo que demuestran, y lo dicen explícitamente, es que a los 15 años ya se sabe quién va a ser talento productivo y quién no va a serlo. Y sin embargo aquí estamos hablando de la educación universitaria. Oiga, si ya es tarde, hay que empezar con los 4, con los 6 años a gestionar ese talento. Entonces, yo no sé, y el documento no es, creo que no es labor de la sociedad civil el decir cuál es la manera, esa es la labor de los políticos. Ahora, la exigencia de la sociedad civil es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero lleguen a un acuerdo. Lo que no podemos es lo que decía antes, el cambiar de dirección cada 4 años. Yo creo que la educación, el profesorado está desmotivado. Yo creo que tiene usted razón, usted lo conoce también como yo también estoy en un consejo social de una universidad. Pero yo no creo que sea por la pérdida salarial, que es muy importante, es porque no se ve razón de ser a la actividad. Hoy, ¿usted conoce algún sector de la vida nacional donde no esté desmotivado? Si hemos vuelto otra vez a la tristeza secular del pesimismo, bueno, y lo que nos va a pasar, y saldremos de esta, claro que saldremos de esta, pero ¿cómo lo niega, cómo lo duda usted? Saldremos. Depende de nosotros que salgamos antes o después. Pues eso es predicable también de la educación. Yo creo que España cuenta con un plantel suficientemente competente de maestros y lo que sucede es que hoy, paradójicamente, la labor del maestro vuelve a ser extraordinariamente necesaria. Nuestras habilidades, nuestros colegios, son colegios de una sociedad industrial. A los niños les metíamos como en un proceso de producción, de 9 a 10 inglés, de 10 a 11 literatura, de 11 a 12 aritmética, de 12 a 1, eran las fases del proceso productivo industrial. Pero el mundo ha cambiado, no nos hemos dado cuenta, pero ha cambiado. Hoy un niño de 3 años coge un teléfono móvil y tiene más información que teníamos nosotros en la Biblioteca Alejandría. Sí, ha cambiado. Entonces, hoy esos niños necesitan profesores no que les exijan, que les acompañen. Esa revolución que es Internet, las tecnologías, eso es algo que lo cambia todo, pero fundamentalmente la educación. Entonces, eso quiere decir que estamos en tan buenas condiciones como cualquiera, pero que tenemos que empezar ya, que hay quien empezó hace 10 años y nosotros llevamos 10 años sin tomar decisiones, discutiendo si son galgos o son podemos. Entonces yo creo que es el sector probablemente el más importante, pero me parece que es predicable de él lo de lo mismo y en definitiva eso que les decía de la concordia es exigible y cuanto antes. Bien, muchas gracias, Eustacio, y ahora vamos aquí y luego hay Antonio. A mí alguien me dijo un día, manifestaba yo mis quejas por el comportamiento de determinada institución, que las revoluciones se hacen desde dentro, no desde fuera. Entonces yo veo difícil que en una España invertebrada, en una España nada participativa, donde tenemos una enorme capacidad de crítica colectiva, pero nada individual, donde dejamos miles de sillas vacías que las ocupan otros, y que después de que las son ocupados nos encanta quejarnos de que bien la ocupan. Pues a mí me parece que es difícil que la sociedad civil haga cambiar a los que no son la sociedad civil. ¿No cree usted que sería más práctico que esa sociedad civil se metiera en los partidos, fuera responsable, fuera participativa e hiciera la revolución por dentro, y aunque fueran pequeñas cosas, se consiguieran las listas abiertas, la limitación de mandatos, la prohibición para los próximos 200 años de la palabra subvención? A mí me parece que volvemos a tener buenas intenciones, pero vamos a dejar la silla vacía y otra vez nos van a mandar los aristócratas de siempre, que antes tenían corona y ahora tienen un escudo. Sí, no le entendía muy bien el sentido de la pregunta, no sabía por dónde iba, pero al final le entendí muy bien. Vamos a ver. Vamos a meternos en los partidos políticos. Es decir, hay una cuestión.
Los partidos políticos en España son, por razones obvias, recientes, de reciente creación, y han sufrido una transformación muy grande en 30 años que tienen de vida, desde el 75, 35 años de vida. Han sufrido una transformación muy grande. Una de las cosas que hemos hecho mal, no los partidos, los españoles, es, esto no se dice porque no es políticamente correcto, pero hemos pagado muy mal a los políticos. Y entonces los políticos, la gente más valiosa, y esto no va contra nadie, pero la gente más valiosa, pues ha dicho que a la política se dedican otros. Entonces, bueno, yo creo que, no sé si la revolución se hace desde dentro o desde fuera, nunca, no lo he sabido nunca, pero no me parece mal el acompañamiento que, por ejemplo, hicieron los griegos en Troya, es decir, metieron un caballo para hacerla desde dentro, pero ellos siguieron atacando desde fuera. Entonces, que desde dentro de los partidos se nota un deseo de regeneracionismo, maravilloso, pero siempre vendrá bien la presión externa, porque si no, los que lleguen a los partidos dirán, bueno, ya hemos llegado, ahora ya lo que vamos... Si hay debe haber una cierta tensión osmótica entre los partidos políticos llamados a gobernar y la sociedad civil llamada a ser gobernada. Debe haber una tensión. Y que, bueno, entonces, si decimos, dejémoslo para cuando estemos dentro, lo normal es que al final no se haga nada. Yo creo que es bueno lo que usted dice, pero también es bueno que se haga desde fuera. Desde dentro que hagan algo y desde fuera que se les exija que lo hagan. Dicho de otra manera, yo creo que por modesto que sea este documento, y le aseguro que en su origen no puede ser más modesto, va a traer cola. Al final va a haber cambios y va a decir, la sociedad civil se va a animar y va a haber gente que diga, pues ya no te meten en la cárcel por decir lo que piensas sobre las cuestiones de interés general, ni digamos políticas, cuestiones de interés general. Y esto va a llevar una movida, y esto no sale de la nada, es decir, hay decenas, centenares de iniciativas, de fundaciones, de asociaciones que van buscando eso. Es decir, yo creo que estábamos súper encantados con el sistema democrático, que además había ido acompañado de una prosperidad económica. Yo me acuerdo, el año 80 fue un año, el primer año de la democracia donde no iba a haber crecimiento del PIB, pero se consiguió una grandísima inversión de una grandísima empresa norteamericana que invirtiera en España y se consiguió que no hubiera crecimiento negativo del PIB. Bueno, hemos pasado algunas crisis, pero ninguna como esta, donde hemos tenido una caída brusca, muy abrupta del PIB, que al final son de los ingresos o del poder adquisitivo de la gente. Bueno, en este momento que la gente tiene ese concepto que nos demuestran las encuestas de los políticos, es un momento de reacción de la sociedad civil y de reacción de la propia clase política. Yo creo en la combinación de los dos. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, me llamo Antonio Núñez, soy médico, soy profesor de la universidad y soy político, entonces soy ahora diputado en el Parlamento de Andalucía. No sé, después de lo que estoy oyendo, si salir corriendo y pedir perdón o estas cosas, ¿no? En cualquier caso, yo he estado en varias universidades, he sido profesor y he estado en varias universidades extranjeras, he convivido mucho con los judíos y aprendí que lo mejor que puede hacer un amigo tuyo es criticarte, porque es la única manera que uno pues va corrigiendo. Así es que encantado de estar aquí, me siento muy estimulado. En primer lugar, enhorabuena, yo creo que el documento es magnífico, me lo he leído, y tengo aquí un testigo que lo pueden corroborar, me parece fundamental. Yo creo que de acuerdo a ese documento y de acuerdo a todas las reflexiones, la única salida razonable que tiene España es ahondar, profundizar en lo que es la economía del conocimiento. Es la única manera pues, de ser competitivos, de que las empresas no sean deslocalizables, en fin, de que aumentemos el valor añadido de nuestra producción, de que profundicemos y optimicemos la marca país, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que me han parecido muy afortunadas, porque uno parece que las intuye, pero cuando las encuentra ahí concretadas, pues la verdad es que está uno. Yo, por ejemplo, a veces se dice, los políticos son la caricatura del pueblo.
Y como usted ha dicho, los partidos políticos se han ido adaptando a los requerimientos de la sociedad y van a seguir haciéndolo. O sea, que yo creo que los políticos van detrás de la sociedad, por mucho que se pretenda, y a lo mejor quede un poquito más vistoso decir lo contrario. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención de que en Sevilla, pues Cartuja 93 sea quizás el barrio más olvidado, y es un barrio que produce 2.000 y pico de millones de euros cada año, donde hay 14.000 empleos, más de la mitad son doctores, etcétera, etcétera. Esa es la nueva Sevilla que me parece que pasa desapercibida también para la sociedad civil. Y yo, al hilo de eso, ya termino, me gustaría centrarme en una cosa. Concretamente, si la economía del conocimiento es lo importante, y me alegro que haya estado por aquí el director de Corporación Tecnológica de Andalucía, la alianza entre la empresa, el músculo y el cerebro, que es la universidad, por ejemplo, es fundamental. Y a ese respecto, la universidad como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para implicarla más? Porque me da la sensación de que en la universidad muchos profesores piensan que eso de mezclarse con los empresarios es casi contaminarse. O sea, que las eficiencias en España van mucho más allá de lo que es la clase política. Hay muchos elementos todavía no desarrollados. Parece que esta crisis, y creo que también lo dicen ahí, nos ha pillado a mitad de camino, ¿verdad? Entonces yo creo que son muchos elementos los que tienen que alinearse para seguir avanzando. Yo estoy muy de acuerdo con esa línea optimista que usted ha apuntado, me uno a ella, creo que además en esas cosas no debería de haber ningún problema para que los partidos políticos más importantes nos pusiéramos de acuerdo, la economía del conocimiento, la economía competitiva, la igualdad de oportunidades, los talentos, etcétera, etcétera. Yo creo, entonces, la pregunta mía es, ¿cómo hacemos que se impliquen las universidades, que cada día reciben más dinero público y que gracias a su autonomía me da la impresión de que la utilizan para un poco encogerse de hombros y no implicarse de verdad, como sería muy necesario? Muchas gracias, señor diputado. Le aseguro que mi intención no era meterme con la clase política en absoluto. Y le garantizo que el documento tampoco lo es. El documento lo que está diciendo es que hay una esperanza real, una expectativa real de solución de los problemas, y que pasa porque los políticos nos gobiernen lo más correctamente posible. Y, por tanto, como alguien decía antes, no se trata ni de sustituir ni nada a los políticos. En todo caso, se trata de estimularles desde fuera, desde la sociedad civil. La economía del conocimiento tiene toda la razón. Yo creo que el documento le da bastante importancia a esa economía del conocimiento. Yo creo que eso es esencial por lo que les decía antes de la revolución tecnológica. Pero ya que lo dice, le diré que la Fundación Everis se dedica a hacer eso. Y lo que hacíamos antes, que era dar un dinero dentro de nuestras limitadas posibilidades a una cátedra o a un departamento, lo que sea, hemos cambiado. Y entonces lo que hacemos es ser una especie de intermediario, de broker, entre la demanda de investigación, de I+D, que está en las empresas, y la oferta que está en las universidades o en los centros de investigación. Nosotros, la compañía Everis, conoce muy bien, porque son sus clientes, todas las empresas, las grandes, las medianas y las pequeñas, y en la Fundación estamos haciendo una especie de inventario de los procesos de investigación muy cambiantes que hay en las universidades. Y entonces, en vez de decirles, te damos un dinero, te decimos, ese programa de I+D que estás haciendo le puede interesar a esta empresa. Y si le interesa a esta empresa, te vas a forrar de dinero. Usted dice, y creo que tiene toda la razón, antes se ha citado España invertebrada. España invertebrada, que la escribe Ortega el año 21, si no me equivoco, habla en uno de sus capítulos de los compartimentos estancos y la acción directa o la intervención directa. La intervención directa eran los pronunciamientos y los golpes de Estado. Pero los compartimentos estancos siguen estando vigentes. Les cuento un ejemplo divertido, de los compartimentos estancos. Se ha dicho, yo durante unos años fantásticos estuve de presidente del Museo del Prado. Acordarán ustedes que en el Museo del Prado de repente se descubrieron unas goteras. Tenía cubiertas de plomo. Esto estoy hablando finales del 18, cuando se empieza a hacer. Llegan los franceses con la guerra de la independencia
y cogen el plomo de las cubiertas y lo utilizan para proyectiles, para hacer balas, y ponen tejas. Desde entonces había goteras en el Museo del Prado, pero nadie las conocía. ¿Por qué? Porque el Museo del Prado, que todos ustedes habrán visitado, tiene una planta baja y una planta principal.